Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques. Disculpad si hoy me escucháis distinto por dos motivos. El primero, que estoy en un sitio distinto al que suelo grabar, con lo cual no sé si el micro llegará a captar algo del eco que yo estoy escuchando ahora mismo aquí. Pero bueno, espero que no sea demasiado molesto si es que hay algún cambio, pero por lo demás debería ser todo igual. Y además, hoy vamos a hablar de un tema interesante, como son los cajeros ATM, los cajeros automáticos, en este caso de Bitcoin y de otras cripto. Vamos a hablar un poco de todo esto. Es una historia que comienza, si no me estoy equivocando, el 11 de noviembre de 2013. No hace 10 años, pero casi, con lo cual los ATM no son algo nuevo, pero antes de entrar en el tema de los ATM, vamos a recordar varias cosas. Este domingo no tenemos newsletter del podcast, pero la semana que viene sí que lo tendremos. Tenéis en Twitter, en @lacadenabloques, ya sabéis que nos podéis seguir por ahí. Muy fácil el acceso a suscribiros a esta newsletter, así apoyáis el podcast. Además tenéis también una suscripción gratuita por si queréis también. Eso sí, evidentemente hay menos publicaciones y no siempre son cada 2 domingos, con lo cual ahí tenéis esa información. En @lacadenabloques en Twitter, como digo, podéis plantearnos cualquier duda. Nos gusta charlar con vosotros, me gusta a mí especialmente. Y de hecho estos días, esta última semana sobre todo, he estado subiendo fragmentos, porque creo que hace tiempo me lo pedisteis y sé que os gusta. Fragmentos cortos de, entre un minuto, algo menos de un minuto, minuto y medio. Intento no pasarme de ahí. Fragmentos sobre todo sobre las entrevistas, las charlas que hacemos con gente. Tenéis sobre todo muchos fragmentos de la charla que tuve con Álvaro de María, hablando de su libro, de la filosofía de Bitcoin, con lo cual, pues por ahí tenéis un montón de fragmentos, tenéis unos cuantos para que podáis escucharlos de una manera más sencilla, más corta, ¿no? Pues si tenéis un minuto, pues os lo ponéis ahí de fondo con la temática de la que es, y si os interesa, pues podéis siempre escuchar el podcast al completo. Dicho esto, y ya que lo veo aquí en Twitter, recordaros, iba a decir recalcaros, pero bueno, recordaros que tenéis disponible, ¿no?, para los que sigáis interesados, el libro que publiqué hace ya era un mes o algo así, de la adicción a la insostenibilidad. También tenéis los enlaces en cada podcast, ¿no? Siempre que lo publico intento poner el enlace en las descripciones, y así pues podéis encontrarlo de una manera sencilla. Pero vamos, en Twitter también tenéis el acceso bastante sencillo al libro. Y además os quería recordar que escuchéis por la plataforma que escuchéis este podcast, ya sea en iVoox, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast. Siempre podéis dejar una review, siempre podéis dejar vuestros comentarios, los likes, las valoraciones, las estrellas, dependiendo de la plataforma, lo deja calificar de una u otra manera. Y dicho esto, evidentemente, poned la calificación que consideréis adecuada. Vamos con el tema de hoy. Vamos a hablar de los cajeros automáticos de Bitcoin, de cripto en general, pero sobre todo de Bitcoin, que es lo que más nos interesa. Y disculpad si me escucháis, con la garganta un poco... no estoy yo con la garganta lo más fina posible, digamos, pero bueno, intentaré que se note lo menos posible en el podcast de hoy. Como decía, vamos a hablar un poco sobre los cajeros automáticos. Y en los cajeros automáticos pasa algo, curioso. Y es que, como decía, parece algo que debe ser relativamente nuevo. Es decir, que debe tener 3, 4, 5 años, cuando tiene casi 10 años de breve historia, digámoslo así. Porque básicamente hubo un post en Bitcoin Talk. Ya sabéis que no paro de hablar nunca de Bitcoin Talk, y creo que es un sitio en el que se pueden encontrar artículos y eventos históricos, digamos, en tiempo real, contadas por gente del propio foro, de una manera muy, muy real, ¿no? Es decir, no os hace falta leer una noticia sobre algo que pasó, sino que podéis ir directamente al hilo en el que pasó. Y tenemos aquí el 11 de noviembre de 2013 a las 7 a.m.
7 y 5 concretamente, el anuncio de los cajeros automáticos RoboCoin de BTC disponibles en Estados Unidos e internacionalmente. Y básicamente pues aquí hacía un usuario un anuncio del lanzamiento oficial de unos cajeros automáticos de Bitcoin. Es decir, que a partir del 5 de noviembre de ese 2013 están disponibles, digamos, para quien esté interesado en poseer un cajero automático RoboCoin para un punto de venta que él considere adecuado, ¿no? O que quiera ponerlo, pues anunciaban, ¿no?, esta empresa de CryptoATM LLC, evidentemente a cambio de una tarifa por el servicio, con lo cual, pues aquí explicaban un poco el proceso de compra de un cajero automático, luego las características del servicio de CryptoATM y los testimonios de clientes de la cooperativa de mineros. ¿Vale? Es una parte que está incluida aquí en este hilo. Y al final, pues también tenían, ¿no?, servicios de este tipo. Con lo cual, la idea es que básicamente, tenían una idea de negocio, crear unos cajeros automáticos en los que la gente pudiese comprar y vender Bitcoin de manera relativamente sencilla, y lo anunciaban ya con KIC. Esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos en los ATMs como una manera sin KIC, cuando vemos que en el primer anuncio de un cajero automático de Bitcoin, pues ya ponía que cumplía con los Know Your Customer, así que ya de primeras no tenían esa intención en un principio, aunque ahora sí que, dependiendo de cómo sea el cajero, nos sirve para esas funciones de intentar adquirir sats o Bitcoin pues de manera anónima, ¿no? Es decir, sin KIC. Dicho esto, y teniendo en cuenta que evidentemente no es solo Bitcoin lo que permiten comprar o intercambiar estos cajeros, tenemos, pues yo que sé, Ethereum, Bitcoin Cash. Sobre todo, eso es algo que no entiendo. Tengo que investigar el por qué en los cajeros automáticos sigue estando tan presente, por ejemplo, el tema de Bitcoin Cash. Porque claro, es decir, no tienes Ethereum Classic normalmente. Es decir, no sueles tener forks de alguna otra altcoin, pero sí es verdad que, veo un montón de eso, incluso de Satoshi Vision y de cosas de estas que dices tú, pero a ver, ¿por qué le damos tanto bombo, ¿no?, a forks de la cadena de Bitcoin? Pero es interesante, ¿no?, ver que siguen muy presentes. O sea, Bitcoin Cash al final en la mayor parte de yo que sé, exchanges y tal, es como tiene un papel súper secundario, nada protagonista, pero en los cajeros sigue teniendo un papel como muy de tú a tú, ¿no?, con Bitcoin o con Ethereum, con lo cual, con Bitcoin en realidad, que es el que nos interesa, pero vamos, ya me entendéis. Y si no habéis utilizado nunca un cajero de estos, vamos a ir viendo un poco qué es un cajero automático de Bitcoin, qué es un BTM, el Bitcoin Teller Machine, básicamente, que pues son las siglas. Y podemos ver pues un poco la historia de los cajeros automáticos, etcétera, ¿no? Ahora veremos y volveremos a comentar sobre este cajero RoboCoin, etcétera. Vamos a ello. En principio, un cajero automático de Bitcoin o un BTM es bastante parecido a un cajero automático normal, en el sentido de que es una máquina física que está en, pues, yo qué sé, un bar, un kiosco, lo que sea, un centro comercial, cualquier sitio, básicamente, que permite, por supuesto, a los usuarios pues intercambiar. Aquí diría comprar, en muchos sitios pone comprar Bitcoin. Yo creo que cada vez estoy más en contra de ese término de comprar Bitcoin, porque parece que estás, ¿no?, como utilizando dólares o euros, que es el dinero bueno, ¿no?, como para comprar algo que, pues me estoy comprando Bitcoin, como si me compro una taza o me compro un bocadillo. No, a ver, estoy intercambiando, me estoy quitando euros para comprar, para adquirir, digamos, para intercambiarlos por Bitcoin. No sé, cada vez me gusta más el término de intercambiar, más que el de comprar. Voy a intentar no utilizarlo, aunque creo que ya estoy bastante acostumbrado, con lo cual va a ser complicado. Pero vamos, a lo que íbamos. Cualquier cajero de estos pues nos permite, digamos, cambiar de dinero en efectivo, que es lo interesante. Se puede pagar también muchas veces con tarjetas, pero lo que nos interesa a nosotros sobre todo es cómo cambiar directamente de efectivo, es decir, de billetes y monedas,
sin pasar por un banco, un exchange, etcétera, a Bitcoin. Bueno, pues aquí tenemos esta alternativa que nos lo permite, que son los cajeros automáticos. Y bueno, pues básicamente funcionan igual, ¿no? Se conectan a un monedero de Bitcoin en lugar de una cuenta bancaria, y ahí es donde nos mandarían los sats que adquiramos. Vamos a repasar ahora brevemente, como ya he dicho, la breve historia de los cajeros automáticos, y es que el primer cajero automático de criptomonedas se abrió por primera vez el 29 de octubre de 2013, estos cajeros Robocoin, que os comentaba al principio, y estaba situado en la cafetería Waves de Canadá, en Vancouver, y solo funcionó hasta 2015, es decir, 2 años, debido a errores de funcionamiento de Bitstamp. Pero vamos, es ampliamente reconocido como el cajero automático de Bitcoin pionero en el mundo, ¿no? El primero de su clase, y poco después se abrió un cajero automático de Bitcoin en Europa, en concreto en Bratislava, en Eslovaquia, que se instaló el 8 de diciembre de ese mismo año, de 2013. Con lo cual, bueno, pues el primer cajero automático de Estados Unidos, que sorprendentemente se instaló después que en Europa, pues fue el 18 de febrero de 2014 en Albuquerque, en Nuevo México, pero duró poco y lo retiraron tras solo un mes de funcionamiento. Tengamos en cuenta que es un periodo muy muy corto para un cajero, ¿no? Digamos que al igual que a la propia moneda, es decir, igual que al propio Bitcoin, los cajeros automáticos se han enfrentado a un montón de problemas relacionados con normativas, etcétera, aunque finalmente se llegó a un consenso al acordar que los cajeros automáticos de Bitcoin pues básicamente tenían que cumplir las mismas leyes y regulaciones que los cajeros tradicionales, ¿no? Que un cajero automático tradicional, con lo cual pues incluye número de depósitos, de retiros que puede hacer una persona por transacción, por día, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los operadores de cajeros automáticos deben registrar en la red de ejecución de delitos financieros se deben registrar, los operadores, y seguir la normativa contra el blanqueo de capitales de la ley de secreto bancario. Esto en Estados Unidos, no me voy a meter en temas de regulaciones, ya sabemos que es algo complicado, controvertido, no es para todo el mundo, con lo cual voy a obviar este tema. Vamos a terminar diciendo que a pesar de todo esto, pues básicamente en el mundo, creo que ya son más de 30.000, juraría, no sé si algo más, dependiendo de dónde mires hay unas cifras u otras, pero bueno, estamos hablando de decenas de miles de cajeros automáticos de Bitcoin o de otras criptomonedas en todo el mundo, la mayoría de ellos en Estados Unidos, es decir, Norteamérica tiene la mayor cuota de mercado de cajeros automáticos de Bitcoin a nivel mundial, con prácticamente casi el 80-90% de la cuota de mercado. Los mayores fabricantes están allí, ¿no? O, digamos, las mayores instalaciones, el mayor número de instalaciones es en Estados Unidos, y pues hay digamos un par de fabricantes que tienen unas cuotas de mercado tremendas, ¿no? Con Genesis Coin con más del 40% de la cuota de mercado, y General Bytes, que también tiene muchísima cuota, con lo cual la mayoría de estos BTMs se encuentran en un montón de cafeterías, tiendas especializadas, puntos de venta física de Bitcoin, centros de transporte, estaciones de tren, aeropuertos, etcétera, ¿no? En principio, pues es como colocar otro cajero automático normal, pues firman un contrato con un espacio comercial, el que sea, ¿no? Pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan todos estos cajeros automáticos? Bueno, pues los cajeros automáticos, a diferencia de los exchanges de distintas criptos online, pues los cajeros automáticos de Bitcoin permiten comprar y vender o intercambiar, como ya hemos dicho antes, que era mejor decir, de forma cómoda Bitcoin. Básicamente, generalmente los cajeros automáticos de Bitcoin pues requieren que los usuarios tengan una cuenta existente para poder utilizar la máquina, es decir, que tendrás que tener ya una dirección creada. Pero hay varios tipos. Hay 2 tipos principales de cajeros automáticos de Bitcoin o BTMs, que son las máquinas o los cajeros unidireccionales y las máquinas o los cajeros bidireccionales. Las máquinas unidireccionales son máquinas de transacciones unidireccionales que por lo tanto solo admiten la compra de este activo, ¿no? de Bitcoin, por ejemplo, mientras que las máquinas bidireccionales sí que soportan tanto la compra como la venta de Bitcoin, ¿no? Con lo cual, evidentemente todos estos BTMs, ¿no? Cajeros de Bitcoin, necesitan estar conectados a Internet para poder intercambiar
Bitcoin o el resto de criptomonedas por dinero en efectivo, y los BTM suelen mover dinero a través de una clave pública en la cadena de bloques, con lo cual, mientras algunos siguen utilizando recibos de papel, aunque creo que ahora ya es bastante menos usual, todos necesitan el acceso a Internet para poder ejecutar esas transacciones. Vaya, los cajeros automáticos de Bitcoin pues también suelen requerir de un proceso de verificación, como hemos dicho, KIC, sobre todo cuando se realizan transacciones de unas cantidades grandes. Es decir, muchas veces os vais a encontrar con servicios de cajeros automáticos en Bitcoin que son sin KIC hasta X cantidad. Es decir, por ejemplo, si hacéis movimientos de más de $1.000 o de 1.000 euros, por ejemplo, muchas veces os van a pedir que hagáis registros KIC o identificaciones, números de teléfono, etcétera, ¿no? Cosas que ya no es completamente sin KIC, con lo cual, pues, sin más, ahí se rompería, ¿no?, el método para conseguirlo de manera anónima, ¿no?, con anonimato. Todo esto, básicamente, funciona con un código QR, ¿no? Como no hace falta que se conecten a una cuenta bancaria, y ni tampoco son operados por grandes instituciones financieras, pues básicamente necesitas tu QR con la dirección y poco más. Es decir, básicamente tú llegas a un cajero, insertas, si fuese con KIC, pues te pediría a lo mejor tu número de teléfono, verificar tu identidad, escanear, ahí sí, tu wallet, un QR con tu wallet, insertar la cantidad de dinero que tú quieras, de fiat, y ahí, digamos, confirmar la cantidad que te van a dar de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda para que la transacción tenga lugar. Dentro de todo esto, cabe destacar que a veces, sin esos primeros pasos de un número de teléfono o el verificar tu identidad con un documento de identidad, primero, no serías capaz de utilizarla, y dos, hay veces que estos pasos van ocultos. Es decir, se ha dado la situación de cajeros automáticos de Bitcoin que, si bien no piden KIC, de repente te encuentras con que si vas con gafas de sol y una mascarilla y una gorra, por ejemplo, en plan que no se te vea la cara, de repente te dice que como estás intentando operar en ese cajero con la cara tapada, que te destapes, ¿no? Es decir, que pases por un proceso de verificación KIC que, si pudiesen ver tu cara, no te lo pedirían, con lo cual realmente sí que están haciendo KIC, ¿no? Esto es algo que hay que tener presente, hay que tener cuidado con ello, ya que, al final, quiero decir, que el cajero tenga una cámara y, igual que te escanea el QR, tenga fotos tuyas utilizando el cajero, pues es otra manera más, aunque no te haya pedido el documento de identidad, para poder identificarte y saber que has comprado Bitcoin, ¿no?, por ejemplo. Con lo cual, es algo a tener en cuenta. Hay otros cajeros que no, que efectivamente se pueden hacer compras, como digo, sobre todo hasta X cantidades sin KIC. Es algo interesante. Las comisiones son algo disparatadas para lo que a lo mejor estamos acostumbrados en exchanges tradicionales o los que funcionéis a lo mejor en compras P2P. Pues las comisiones de estos cajeros, evidentemente, pues pueden rondar desde un 3-6%, hasta incluso yo he llegado a ver, creo, 12%, que me parece una locura. Pero creo que ahí ya cada uno pues selecciona y busca el que mejor vaya con él. Y claro, evidentemente tenemos pues ventajas y desventajas de utilizar cajeros de este tipo. Las principales ventajas serían que son evidentemente una forma rápida y cómoda de comprar y vender Bitcoin, si es que lo tienes a mano. Es decir, si tienes uno en la tienda de ahí al lado, pues siempre que sea del tipo de que no requieran KIC, que no necesites una tarjeta física o bancaria, es decir, que puedas comprarlo con efectivo, son puntos muy a favor, así como hacer que la compra de Bitcoin sea accesible en zonas donde no hay, donde hay, formas limitadas de comprar Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, si estás en un sitio que a lo mejor hay exchanges que están prohibidos, ¿no?, o lo que sea, pues podrías hacerlo P2P o por vía cajeros, con lo cual los cajeros pueden ser una forma interesante de optar a la obtención de Bitcoin. Y también, digamos que es una forma accesible de realizar transacciones de Bitcoin, ya que evidentemente hay muchos cajeros en el mundo. De hecho, tú podrías incluso comprar por alguien. Es decir, como tú tienes que escanear el QR, a ti te podrían pasar el QR de alguien de, no lo sé, de Sudáfrica, y pues tú
directamente, no sé, en Europa o desde América, Canadá o donde sea, pues podrías comprarle directamente desde un cajero hacia su dirección. Esto es interesante, ¿no? Cuanto menos. Pero también hay unas contras, como hemos dicho. Las comisiones son enormes. Estamos hablando de eso, de entre un 6% y un 12% en los peores casos. Sé que hay algunos que tienen algo menos, en plan un 3, un 4%. Me sigue pareciendo una comisión considerable, pero bueno, si es un buen servicio, sin KIC, sin grabación de tu cara, estas cosas, pues hay quien un 3% lo paga, ¿no? El precio por obtener Bitcoin limpios de KIC, pues podría ser asumible, digamos. Y bueno, pues también tenemos con que pues Bitcoin, los cajeros de Bitcoin no son adecuados para transacciones grandes, es decir, tienen los cajeros límites de retirada y depósito de entre, como os he dicho, 1.000, a veces 100, pero normalmente 1.000, 10.000 dólares. Con lo cual, pues esta sería otra desventaja y que, como digo, lo normal es que sí que se tengan que pasar procesos de KIC. ¿Dónde encontrarlos? Pues básicamente en cualquier lado, es decir, cada vez hay más. Estamos hablando de pues más de 25.000 cajeros en América del Norte. Estamos hablando de, no sé si 2, 3, 4.000 en Europa, varios cientos en Asia, y luego ya sí que es verdad que en otros países a lo mejor es más complicado. En Sudamérica estamos hablando de apenas 100, un par de cientos. En África hay bastantes menos, y en Oceanía pues más de lo mismo, ¿no? África y Oceanía creo que son los sitios en los que menos cajeros hay, pero bueno, tenéis una página que se llama CoinATM Radar, que allí podréis ver pues un montón de cajeros automáticos que tenéis en un montón de ubicaciones a lo largo del mundo, y así pues podréis ver dónde tenéis el más cercano, aunque sea solo por probarlo una vez, ¿no? Por curiosidad. Y también podréis ver que el número de cajeros automáticos cada vez crece, prácticamente de manera exponencial. Es una locura. Con lo cual, ya veremos si al final esas comisiones y esos servicios que ofrecen acaban siendo relevantes o no. No creo que sea la mejor manera de comprar bitcoins, pero es una manera a tener en cuenta, siempre y cuando cumpla las condiciones que hemos dicho. No vale cualquier cajero, pero es otra alternativa bastante válida, ya no solo para usuarios de Bitcoin, sino que evidentemente pues también podéis operar con lo que queráis, ¿no? Aquí cada uno, pues Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash, como digo, Dash, Tether, Monero, Ripple o lo que queráis. E incluso ya hay varios cajeros que sé de buena tinta que ya operan con Lightning, ¿no? Es decir, que podéis operar con Lightning Network en cajeros de Bitcoin. Esto pues a lo mejor también es interesante, ¿no? Pero ya luego cada uno con sus moneditas que haga lo que quiera. Nosotros, como digo, vamos a hablar sobre todo de Bitcoin, que es la que nos interesa, y luego pues lo demás ya sabéis cuál es nuestra opinión, lo hemos hablado aquí 1000 veces. Sobre todo es un tema que aprovechamos para hablar mucho en las charlas también, para conocer la opinión de mucha gente. Y pues este sería el resumen, ¿no? La actualidad y historia, la corta historia de los cajeros automáticos o BTMs. Ya veremos hacia dónde va, es decir, ya veremos si, esta tendencia, ¿no?, a que sigan apareciendo más y más sigue siendo la que es, o poco a poco vamos viendo diluirse esta moda de los cajeros automáticos de Bitcoin. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya resultado interesante. Sabéis, si conocíais los Robocoin, ¿no?, aquellos cajeros en 2013, supongo que muchos de vosotros no lo hacíais. Y lo dicho, que hayáis aprendido algo, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.